Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Introducción al Derecho Penal. El día de hoy vamos a culminar, muchachos, de abordar la temática correspondiente a la conducta punible. Voy a compartir las diapositivas para efectos de hacer más didáctica la clase. ¿Las están viendo, muchachos? Confírmenme, por favor. Sí, profe, sí. Muy bien, entonces, en la última clase, pues habíamos manifestado, muchachos, teniendo en cuenta el material que está en plataforma, habíamos establecido, muchachos, que la conducta punible tenía como elementos constitutivos lo que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, ¿cierto? Y entramos a estudiar a fondo la temática de la tipicidad, que habíamos de alguna manera llegado a la conclusión que la tipicidad es la exigida correspondencia entre el hecho real y la norma rectora que se expresa en una norma jurídica, ¿cierto? Que se expresa en la ley. Y que en ese evento, única y exclusivamente en ese evento, es que tendríamos o daría lugar a establecer que esa conducta punible o que esa conducta, ese hecho de la vida real será tenido como conducta punible, mientras que no exista una norma jurídica que desarrolle y conceptualice esa conducta anormal, pues obviamente no podrá o no podremos establecer o tener en cuenta ese hecho o esa conducta como una conducta anormal, ¿sí? Y obviamente hablamos todo con respecto al tipo penal y establecimos que había varios elementos dentro del tipo penal y los clasificamos en elementos objetivos y elementos objetivos y elementos subjetivos. ¿Sí? Los elementos objetivos son aquellos en donde de manera clara yo puedo establecerlos con la lectura del tipo penal, ¿sí? Con la lectura del artículo que desarrolla o conceptualiza ese hecho que se considera anormal o una conducta reprochable para la sociedad. Y establecimos como elementos objetivos el sujeto, el objeto y la conducta, ¿sí? No vamos a entrar a fondo porque ya eso ya lo hablamos, lo establecimos y ya eso está totalmente explicado en la sesión sincrónica pasada. Sujeto, las partes que hacen o que encontramos dentro de una conducta punible, el objeto, que es el bien jurídico tutelado, y la conducta, que hace referencia al verbo rector que se exige que la gente ponga en funcionamiento para poder enmarcarse dentro de ese tipo penal. Luego encontramos los elementos subjetivos del tipo penal. Es allí entonces donde ya no vamos a ver la norma o no vamos a ir directamente a la norma jurídica, sino que vamos a hacer un análisis de los aspectos intrínsecos o aspectos más que todo subjetivos, valga la redundancia, de ya no la norma, sino del sujeto que comete la acción. Ahí ya vamos entonces a un caso en concreto, vamos al caso en concreto. Recuerden lo que siempre se les ha dicho, muchachos, y es que cada caso en cualquier rama del derecho es diferente. En el aspecto laboral, civil, de familia y penal, pero obviamente cada caso, ¿sí? Cada proceso, cada causa tendrá unos parámetros
totalmente individuales que pues, el juez tendrá que tener en cuenta para poder rendir o tomar una decisión, ¿cierto? Y obviamente entonces tenemos como elementos subjetivos el dolo, la culpa y la preterintección. El dolo sabemos que es la voluntad, la autodeterminación, el conocimiento que tenía el sujeto activo al momento de desarrollar o de llevar a cabo la conducta punible. La culpa es cuando falta ese componente de conocimiento, de voluntad, pero aun cuando se actuó sin esa voluntad, sin esa intención, pues se actuó de manera negligente, imprudente, y en ese caso, pues obviamente también habrá una sanción, una consecuencia jurídica para el agente que comete el delito. No prever lo previsible es igual a cometer. Entonces, si usted comete una conducta aun cuando no haya intención, pues obviamente va a tener una consecuencia jurídica. Y más aún cuando usted actúa con preterintención, en donde usted sí busca un daño, pero el daño va más allá de lo que usted espera que resulte, ¿cierto? Esos son, muchachos, los elementos subjetivos del tipo penal. Teniendo claro eso, muchachos, vamos al segundo elemento constitutivo. Ojo, en este caso ya vamos a pasar de la tipicidad a la antijuridicidad. ¿Sí? Ya nosotros entendimos eso de la correspondencia, la exigida correspondencia, y ahora vamos a pasar al otro elemento constitutivo. Recuerden que son tres. ¿Cuáles son? ¿Quién me recuerda? ¿Cuáles son esos tres elementos constitutivos que componen la conducta punible? Tipicidad. ¿Qué más? ¿Qué me dice? A ver, muchachos. Una conducta típica, antijurídica y culpable. Muy bien. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Sí? Como lo dijo la compañera, para que una conducta sea punible, pues debe concurrir que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. Entonces vamos a hablar de ese segundo elemento, la antijuridicidad. ¿Sí? Y entonces es allí donde empezamos a sacar conclusiones y a decir que ese elemento objetivo que nos habla de el objeto tiene mucho que ver entonces con la antijuridicidad, porque recordemos que cuando hablamos del objeto nos referimos al bien jurídico tutelado. Y ese bien jurídico tutelado, muchachos, que lo encontramos en el tipo penal, pues una de las características fundamentales o elementos constitutivos es que ese bien jurídico tutelado, es decir, el objeto objetivo del tipo penal, el elemento objetivo del tipo penal, como se le considera al objeto, ¿sí? Tiene que ser puesto en peligro, ¿sí? Y ojo, que esa posición o esa vulnerabilidad o violación que se va a ejercer en contra del bien jurídico tutelado, que no es más que es aquel que protege el Estado, ¿sí? Por ejemplo, en el delito de homicidio, ¿qué bien jurídico tutelado se protege? A ver, ¿quién me dice? La vida. La vida, ¿cierto? Si en el hurto, a ver, ¿qué bien jurídico tutelado se protege allí? Patrimonio. El patrimonio económico, claro, ¿sí? Entonces, ojo, que la antijuridicidad o la puesta en peligro, ¿sí? La afectación que se le dé a ese bien jurídico tutelado no va a ser cualquier afectación, ¿sí? Esa afectación, muchachos, debe ser
una afectación efectiva, ¿sí? Una afectación considerable, ¿sí? No va a ser simplemente por simplemente incurrir, muchachos, o manifestar nosotros acá de que la conducta se encuentra plenamente establecida en un artículo del Código Penal, pues ya será como consecuencia o habrá como consecuencia una sentencia condenatoria para el agente o para el sujeto activo. No, hay que hacer un juicio, ¿sí? El juez de la República tendrá que hacer una valoración en cuanto al aspecto de la antijuridicidad, si realmente, muy a pesar de que se infringe la norma jurídica, pues se está ejerciendo una afectación importante a ese bien jurídico tutelado. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Hago una pregunta. ¿Será que hay alguna afectación económica en los delitos, por ejemplo, como el hurto, ¿sí? En donde, por ejemplo, una persona que no vamos en este momento a decir que está bien justificar una acción como esa a causa, pues, de una necesidad, pero supongamos que si hay una necesidad por las circunstancias que estamos en el país, etcétera, etcétera, pues va a un centro comercial famoso, por ejemplo, como el Éxito, como la Olímpica, y se hurta, por ejemplo, no sé, unas frutas. Y esas frutas no superan el rango de los 15,000, 20,000 pesos, no lo superan. Yo les hago una pregunta. ¿Será que el juez de la República en ese caso va a imponer o va a decretar una sentencia condenatoria? ¿Ustedes creen que eso es necesario? Eso es como el ejemplo popular de la magia. A ver, ¿quién da una opinión, muchachos? ¿No les parece a ustedes un poco exagerado y hasta lógico que el juez tiene que hacer una valoración como esas en cuanto a la plena o efectiva vulneración de la antijuridicidad o de la afectación del bien jurídico tutelado? Claro que sí, ¿sí? El juez de la República va a tener que valorar esa situación, porque no es lo mismo, por ejemplo, que la afectación sea, podríamos decirlo, una afectación efectiva, ¿sí? Que realmente se afecte el patrimonio económico proporcionalmente, porque no podríamos dar ese ejemplo, por ejemplo, podríamos decirlo, si usted va a una finca o donde un campesino y usted se hurta esa cantidad, eh, podríamos decirlo, muchachos, esa cantidad de objetos en valor económico, porque realmente sí va a haber una afectación económica para ese campesino que no tiene los recursos que tiene, por ejemplo, el Éxito o la Olímpica. Pero entonces, muchachos, a lo que yo voy es que esa afectación debe ser una afectación real, efectiva, que muy a pesar de que la conducta encuadre en un tipo penal, pues obviamente van a haber otros factores, otros elementos que hay que hacer estudios para poder determinar si va a existir o si va a haber lugar a emitir una sentencia condenatoria. Claro, hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? Muchachos. Todo claro. Muy bien. Bueno, aquí tenemos en sesión a Angie, a Jenny, a José y a Rose. Dejo las constancias.
de quienes están asistiendo a la clase. Bien, entonces ya como último elemento, muchachos, tenemos a la culpabilidad, que no es lo mismo que la culpa. ¿Sí? La culpabilidad es un juicio de reproche que debe hacerse o que debe formularse al autor muy a pesar de que la conducta se encuentre tipificada en una norma, en la ley. ¿Sí? Volvemos entonces a la misma circunstancia en donde muy a pesar, muchachos, de que la conducta se encuadre o corresponda a la que se encuentra en un tipo penal o en una norma jurídico penal, pues obviamente hay que hacer un estudio, una valoración a aspectos internos. En este caso, la antijuridicidad es un factor externo, ¿cierto? Porque hay que ver son los factores sociales, económicos y la vulneración efectiva de ese bien jurídico tutelado. En este caso, muchachos, la culpabilidad es un estudio interno del sujeto activo. ¿Sí? En este caso se le va a hacer un juicio de responsabilidad para ver, para estudiar si se le podía exigir a esa persona obrar o actuar de otra forma a como pues actuó, ¿sí? Y entonces es ahí donde viene lo que se conoce como la imputabilidad y la inimputabilidad, ¿sí? Usted podrá exigirle actuar de una forma a una persona que tenga sus 5 sentidos, sus 5, todos sus sentidos en pleno uso, plenas facultades, ¿cierto? Y en ese caso, esa persona se le va a exigir o en la sentencia condenatoria se va a dejar claro que se le exigía que actuara de otra forma como actuó, porque es una persona que no tiene ningún problema psiquiátrico o psicológico, ¿sí? Muy diferente, muchachos, va a suceder muy diferente en cuanto a ese juicio de exigibilidad o reproche que se le hará a una persona que tiene algún problema psiquiátrico. Ojo, y eso hay que empezar a diferenciarlo con las conductas psicopáticas, porque el psicópata es la persona que disfruta, que sabe lo que hace, pero que disfruta las situaciones anormales, pues ese sí responde penalmente. Quien no responde es la persona que tiene en algún momento una circunstancia de inimputabilidad, quien no controla lo que hace, no sabe lo que hace, quien en su mayoría de las veces se encuentra bajo los efectos de pastillas, de medicamentos, ¿sí? Entonces, en este caso, muchachos, es ese juicio de reproche en donde el juez de la República dirá, ¿cómo le voy a exigir yo a esta persona que actuara de otra forma si es que no puedo hacerlo? Porque tenía o tiene un inconveniente mental, ¿sí? Eso es la culpabilidad, muchachos. No es más nada. Preguntas, muchachos, hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Todo claro, José? José, ¿todo claro? ¿Estás ahí o fue que te fuiste? Jenny, ¿todo claro? Angie, Todo claro, profe. Rose. Todo claro, profe. Bueno, vamos a ver qué pasa con Jenny y José. Bueno, Todo entonces ya. Ah, bueno, ya. Bueno. Entonces ya terminada esta explicación, muchachos, con respecto a los elementos constitutivos de la conducta punible, vamos a proceder a iniciar con la siguiente temática. Y esa temática trata
de algunas figuras importantes del derecho penal. ¿Sí? Figuras importantes. Entonces vamos a compartir, a volver a compartir pantalla para efectos de dar explicación a la temática. Bien, muchachos, nos vamos a enfocar en los tiempos de la conducta punible, ¿sí? ¿Cuándo yo podré o cuándo yo estaré marcado o en algún momento se le considerará el actuar o el hecho que yo realizo una conducta punible? ¿Sí? Ojo, la conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción, ¿sí? Es decir, en este caso, muchachos, nos estamos refiriendo a los delitos por realizar un acto, pues yo me veré marcado en una conducta punible o podré infringir una norma penal. Cometer un delito por de comisión por acción y de comisión por omisión, ¿sí? Yo puedo infringir una norma penal por hacer o por dejar de hacer. Eso ténganlo muy en cuenta, muchachos, porque hay delitos y eso lo van a ver en el examen final que van a realizar, en donde vamos a preguntar o a ponernos a investigar, muchachos, con respecto a algunos artículos en el Código Penal que sean de comisión por acción y de comisión por omisión. El tipo penal va a traer enmarcada esa característica del delito, ya sea de cometerlo por hacer algo o de cometerlo por dejar de hacer algo. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Ojo, esto es muy importante que lo tengan muy en cuenta. Yo cometo un delito no solamente, o puedo cometer el delito, no solamente por consumar el hecho punible, ¿sí? O lo que busca, lo que pretende el agente con su actuar o con su proceder, sino que también el hecho de poner en peligro ese bien jurídico tutelado. Efectivamente, ojo, efectivamente ponerlo en peligro, pues obviamente en ese caso también voy a tener consecuencias. Y es ahí entonces donde va a entrar a configurarse lo que conocemos como la tentativa. ¿Sí? La tentativa. Entonces, tenemos el hecho consumado, pero también tenemos la tentativa o el delito en grado de tentativa. ¿Sí? Es decir, no se consuma, pero pues yo hago todo lo necesario o agoto todo lo necesario para poder llegar a ese fin, pero por circunstancias ajenas a la gente, pues obviamente no se va a configurar la conducta punible. ¿Listo? Esa es la circunstancia, muchachos. Yo puedo cometer el delito, consumarlo,
o en grado de tentativa. ¿Sí? Puedo cometerlo consumado o en grado de tentativa. Entonces, es ahí, muchachos, donde antes de empezar a hablar de la tentativa, pues vamos a hablar de esta figura jurídico penal que se llama el iter criminis o el camino criminal. ¿Sí? Y esto del iter criminis, muchachos, no es más, esto del iter criminis, muchachos, no es más que unas fases que deben concurrir para la consumación plena y efectiva, ¿sí?, del tipo penal, ¿sí?, de la infracción penal. Entonces tenemos, muchachos, que en el iter criminis encontramos dos fases, ¿sí?, una fase interna y una fase externa. La fase interna es aquella en donde se considera que, muy a pesar de que sí hay una idea criminal, de que la persona está pensando en cometer una conducta punible, pues como es una fase interna y no se exterioriza, pues no va a tener consecuencias jurídico-penales, ¿sí? No es delito esa fase interna o fase preparatoria, ¿sí? Muy diferente, muchachos, a lo que conocemos como la fase externa o la fase del resultado, ¿sí? En ese caso, muchachos, sí. En ese caso, muchachos, sí va a haber una consecuencia jurídica, porque se exterioriza la conducta punible, se exterioriza el pensamiento del delincuente. Claro. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Muchachos. Y profe, Bueno. Perfecto. Bueno, aquí vemos más completo ese aspecto o lo que conocemos como el iter criminis, ¿sí? La fase de ideación, la fase de preparación, la fase de ejecución y la fase de consumación, ¿sí? Entonces aquí vemos, muchachos, cómo la fase de ideación y preparación componen lo que conocemos como la fase interna. Esa fase, pues obviamente no es una fase punible, ¿sí? Porque no se exterioriza. Pero ojo con la fase de la ejecución y la consumación. Obviamente la consumación es una fase que por conducto regular, ¿sí? O por, podríamos decirlo, muchachos, que por obvias razones, al consumarse el actuar del delincuente, pues tendrá una consecuencia punible, será punible, tendrá una sentencia o podrá dictarse una sentencia condenatoria. Pero ojo, la ejecución, como la vemos en tercer puesto, también es una fase externa. Y obviamente en esa fase externa ya se ha exteriorizado la voluntad del delincuente y ya ha hecho actos, ¿sí? O ha ejercido actos para llegar a lo que conocemos como la consumación. Entonces, la ejecución y la consumación son fases externas que van a tener unas consecuencias jurídico-penales. Bien, muchachos. En este caso, cuando hablamos de la tentativa,
Y cuando hablamos de la tentativa, podemos concluir, muchachos, que se ha exteriorizado por lo menos hasta la fase de ejecución, ¿sí? Ese aspecto de la tentativa, muchachos, vamos a estudiarlo a partir de la próxima clase. Sí, vamos a estudiarlo a partir de la próxima clase porque es una temática bastante importante y ya el tiempo se nos está acabando. Preguntas hasta aquí, muchachos. Ya nos quedaría entonces la tentativa, tema a tratar la próxima clase, y por último, las consecuencias jurídicas de la Profe, conducta una punible. pregunta. ¿Esta diapositiva está ahí en plataforma? Claro que sí, claro que están, desde hace rato están en la plataforma. Sí, claro, Entonces te yo tengo las invito. demás, pero esta pues no la he encontrado. ¿Cómo? ¿Cómo? Las demás las he podido descargar, pero esta no la he encontrado. Bueno, te invito a que las revises nuevamente porque ya están allí, ¿oíste? Ah, ok. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más el objeto de la presente diligencia, entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Recuerden que el día jueves estaré subiendo el examen final. Entonces tengan eso en cuenta, muchachos. Esta clase la voy a El subir, jueves, profe. sí, de jueves a viernes. Para que tengan más. Para regresar. ¿Cuándo? Ah, ok. Vale. Sí, porque yo los jueves tengo clase. Tendrán tiempo hasta el domingo. Ok, vale, gracias. ¿Listo? Tenemos clase mañana otra vez. Sí, claro, mañana y el viernes, el jueves. Listo. Mañana y el jueves tendremos clase. Mañana vamos a tocar la tentativa y el día jueves vamos a tocar ya como último tema las consecuencias jurídicas. Vamos a hablar de la prisión, de sus fases, de sus diferentes clasificaciones, la prisión en centro carcelario, hablaremos de la domiciliaria y hablaremos de algunas penas accesorias como la multa y otras. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto, muchachos. Hasta mañana.